Continuando con lo que es el género dramático, se estaban viendo el tema de los subgéneros. Se había visto con anterioridad lo que era el subgénero dramático, que es la tragedia. Habíamos dicho que la tragedia como una forma de moralizar a las personas y a la sociedad de la época clásica griega. Se hacían representaciones de las cuales cada una de estas tendría que tener su forma una cierta calidad de dolor, de desesperación, de sufrimiento, para poder así encontrarnos con respecto a la idea de tener en sí una característica tan usual del dolor del ser humano para poder tener un cambio moral. Eh, a final de cuentas, el género dramático siempre tendrá que estar de acuerdo a las capacidades morales de la sociedad, ¿no? Dependiendo de la forma de ser de las sociedades, el carácter trágico de las obras teatrales tendrá su peso en dolor, en sufrimiento y en la representación. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta de esto? Es a través de ciertos elementos que articulan la comunicación dramática, que es el tema que nos toca ver en este momento. Y bueno, ¿en qué consisten los elementos que articulan la comunicación dramática? Va a consistir en que eh, muchas de estas formas de ver la articulación tienen que ver con el proceso de la comunicación que en algún momento lo vimos en el curso de taller uno, y que este proceso comunicativo está basado entre un enunciador, un enunciatario, una persona que recibe, quien emite el mensaje, cómo está codificado, quienes interpretan todo ese aspecto del proceso comunicativo. Vamos a entenderlo así, de esta manera, que el proceso comunicativo sobre lo que tiene que ver con el texto dramático es que va a haber un enunciador. Este enunciador va a ser nuestro autor, quien es considerado como el dramaturgo o como quien escribe el texto dramático. Recordemos que el texto dramático es un texto que tiene dos subtextos, de los cuales parte de esto tendrá que ver con el referente. En este caso, si estamos considerando que el texto de William Shakespeare, eh, estamos, estamos abordando lo que va a ser Romeo y Julieta, ¿sí? Que, bueno, aquí ya no, se me olvidó anotarlo, pero estamos hablando de Romeo y Julieta, que es de William Shakespeare. Y este referente que tenemos, este, de la tragedia de Romeo y Julieta, nos habla de una historia de amor entre dos jóvenes de familias rivales, quienes eran los Montesco y los Capuleto. Eh, esta representación del texto literario está basado en un código que en este caso está desarrollado, presentado en parlamentos, en algunos monólogos o en algunos soliloquios. De forma que todo este contexto que tenemos aquí tendrá que ser llevado o dirigido por un director de escena, por unos actores que reencargan a los personajes, que en este caso el director de escena pues tendrá que ver con quien esté representando. Los actores pues son de acuerdo a los personajes que se estén desarrollando dentro de la historia, como los personajes principales en este momento son Romeo y Julieta. Pues los actores tendrán, o los papeles principales tendrán que ser representados entre Romeo y Julieta con los actores. Y luego vienen los técnicos, que son los que se encargan de hacer, montar o desmontar las escenografías, y que le dan, digamos, que la ambientación al escenario para que la representación o la interpretación de los
actores dejen en claro la que va a ser este, los personajes de cada una de las acciones. Y es importante hablar sobre el público, que el público es quien está enfrente viendo las acciones de estos personajes para contarnos una historia o narrarnos o representarnos una historia. Entonces, estos van a ser, digamos que los mediadores de todo lo que es el contexto fuera de todo lo que es el texto literario. Sin embargo, para llegar a esto tendrá que pasar por la representación, que es prácticamente el espectáculo, y que este espectáculo nos va a dar ahora ya una referencia no tan delimitada como lo era el texto literario, sino ya lo estamos viviendo, ya lo estamos observando. Y es entonces cuando vamos a entender que no solamente se habla de Romeo y Julieta y su historia de amor como con dos familias rivales, sino que vamos a saber que vamos a entender que no solamente muere o tienen esa rivalidad de, de familia, sino que vamos a saber ya más a fondo que dos jóvenes se enamoran este y que su amor es complejo y que pertenecen a familias distintas con ciertos problemas por historia, pero para que el amor que ellos tienen valga la pena tendrán que hacer vivir su amor al morir, porque tienen un amor prohibido, porque la sociedad o las familias les prohíben que ellos se enamoren. Y es así como vamos a entender con mayor razón las características que tendrá esa tragedia. Es por eso que el enunciador o el espectador, quienes estén observando la representación, eh, tendrán una visión diferente de las cosas, ¿no? Entonces, en este caso, podrían ser alumnos de cuarto semestre o el público en general. Por otro lado, la representación también tendrá un código y ese código se va a desarrollar mucho más con la mayor amplitud, más allá de parlamentos y monólogos. En el caso de la representación de una obra literaria, obra dramática, su código estará basado en ciertas acotaciones particulares, como cuando Romeo trepa la terraza, también sobre el vestuario de la época, de qué época visten los personajes, si es que tienen los años, pues anotar los años, las escenografías, en donde se desarrollan las acciones, si es en una plaza, en la terraza, detrás de un árbol, en la iglesia, en una mesa. Entonces, todos esos datos constructivos que tiene el género dramático o que tiene un texto literario, como un texto dramático, pues se tendrá que ir anotando para saber cuáles son los momentos claves, cuáles son los escenarios donde se van a desarrollar las acciones, quiénes son los personajes principales, quiénes son los que están gozando de la observación de ese texto dramático representado ya en una obra como tal, una obra dramática, y no solamente saber quiénes son cuál es el título de nuestra obra, sino más bien conocer y dar a entender una sinopsis con el referente que tiene la representación dramática. Y es así como se lleva a cabo lo que van a ser los elementos que articulan la comunicación dramática. Como ejemplo vamos a tomar lo que era la lectura de la clase pasada, que fue sobre Prometeo encadenado, del dramaturgo Esquilo, griego, por cierto, y que si no lo recuerdan o aún no les quedó muy claro la lectura, la pueden volver a leer. En su libro de texto se encuentra en la página 74 y 75. ¿Para qué? ¿O para qué van a volver a leerlo? ¿O para qué lo van a...? Porque van a ustedes a realizar un análisis de los elementos que articulan la comunicación dramática, que es prácticamente esto que tenemos aquí. Entonces, así como analizamos la obra de Romeo y Julieta de William Shakespeare, ustedes harán lo mismo con la lectura de Prometeo encadenado, ¿sí?
¿Para qué? Para que ustedes entiendan cuáles son los elementos que articulan la comunicación dramática de esta tragedia de Prometeo encadenado. Entonces es ahora sí que ampliar la información que tenemos, analizar el texto de Prometeo encadenado e ir anotando en cada uno de los aspectos, como lo hicimos con Romeo y Julieta de William Shakespeare, ir anotando las características en donde se nos pide, ¿no? Entonces, tomen de base la análisis que hicimos aquí, hagan sus anotaciones en donde ustedes vean lo posible para que por esa razón contesten o hagan el análisis de Prometeo encadenado. Y eso sería todo por el día de hoy en esta nuestra sesión. Que tengan un bonito día.